Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Miguel Salazar, Javier González y su servidor Estefan Enríquez, y esta es nuestra evidencia 3, en la cual consiste en realizar una fuente de poder. La lista de materiales y componentes que utilizamos para esta fuente de poder pues son los siguientes: un transformador, un puente de diodos, dos capacitores de 220 microfarads, un LED rojo, una resistencia de 1.5K, un integrado de LM317T, dos diodos 4004, un potenciómetro de 5K, una resistencia de 220 ohms, un capacitor de 33 microfarads, un capacitor de tantalio de 1 microfarad, una tablilla de cobre, un cautín, un gabinete, un fusible, una clavija, un jack de 12 slots y un switch. Bueno, yo les voy a explicar el proceso de diseño e implementación, que sería el siguiente. Bueno, el primer paso sería hacer el diseño en el software, que en este caso utilizamos PCB Wizard. Primero que nada, hay algunos componentes en los que ya vienen las medidas para hacer las perforaciones en el software, como pueden ser capacitores o algunos diodos o resistencias. Pero hay otros, por ejemplo, como el puente de diodos o otros capacitores más grandes que necesitaríamos hacer el diseño nosotros mismos, por lo que el primer paso sería tomar medidas de los componentes y hacerlo en el software para que quedara de la manera siguiente. Muy bien, el siguiente paso, después de ya tener todos los componentes diseñados, sería hacer las líneas, que serían las líneas de conexión. Como pueden ver aquí, y realizamos esta área de aquí para todo lo que viene siendo 110 volts. Aquí vendría siendo la entrada de voltaje. Aquí tendríamos un fusible conectado. Aquí tendríamos el switch. Y aquí tendríamos la salida al transformador para bajar de 120 a 24 volts, que se vendría conectando después del transformador aquí. Después entraría el proceso del puente de diodos, que serían estos 4 pines. Después tendremos un capacitor, otro capacitor, una resistencia de 1.5K. Después de ahí tendremos un LED rojo. Tendremos el regulador de voltaje, un diodo aquí, otro diodo por acá, una resistencia aquí de 220 ohms. Este de aquí es un socket que agregamos para poner el potenciómetro, ya que tampoco en el software el componente del potenciómetro no daba las medidas que necesitábamos, por lo que utilizamos este socket. Aquí tendremos otro capacitor de 10 microfarads. Acá tendremos el capacitor, de 33 microfarads. Aquí tendremos uno de 1 microfaradio de tantalio, y esta sería nuestra salida de voltaje. Y entonces, en términos generales, este sería el diseño de nuestro software el diseño de nuestro circuito en el software. Después tendríamos que pasar nuestro diseño del circuito a este modo de impresión, que sería el modo de arte, en el que nada más tendríamos las pistas y marcados los puntos de perforación. Esta impresión se realizaría en una hoja de estas, que vendría siendo la hoja transfer. Esto para poderla transferir a nuestra placa de cobre. El siguiente proceso, después de imprimir nuestro circuito en la hoja de transferencia, sería acomodarlo bien en la tablilla de cobre. Aquí ya no se puede hacer, pero podemos observar en estas ilustraciones cómo estaría nuestra tablilla de cobre en un principio. Acomodarla bien para centrarla en donde vamos a querer nuestro circuito impreso. Después de acomodarla, sería fijarla y plancharla a una temperatura de 130 grados por un periodo de 10 a 15 minutos. Terminando ese periodo, dejaríamos reposar la tablilla aproximadamente 2 minutos. Después de eso, la meteríamos en agua para deshacer el papel transfer. La meteríamos por un periodo de 10 minutos. Terminando ese proceso, rasparíamos todo lo que quede de papel con nuestra yema de los dedos.
hasta que nos quede el circuito parecido a lo que viene siendo esto, que sería la pura parte aquí de cobre, sin la soldadura, que ese es un proceso que va después. Nos quedaría así. Y nos quedaría también toda la parte de aquí llena de cobre, ya que todavía no aplicaríamos el ácido férrico. Y bueno, el siguiente proceso sería ese. Ponerlo en un... bueno, ya nos quedaría nuestro circuito con el puro tóner marcado. Y todo lo demás se vería el puro cobre. Entonces meteríamos nuestra tablilla en un envase con ácido férrico hasta que se deshiciera todo lo que no queremos. Después de que nuestra tablilla salga del ácido férrico, nos quedaría en blanco todo lo que estaba descubierto, y lo que estaba en tóner se quita con un estropajo de alambre para tener un acabado como el siguiente, el puro cobre y la tablilla lo demás en blanco. En ese momento la tablilla está lista para perforarse. Esto sería con una broca de un 32avo y con un taladro de mano. Perforaríamos todos los puntos donde haríamos conexiones, y al terminar empezaremos el proceso de soldado, en el cual del otro lado pondríamos cada componente necesario, y de la parte donde está nuestro circuito soldaríamos cada punto hasta terminar como lo siguiente. Bueno, finalizando ese proceso, ya tendríamos todos los componentes bien posicionados y fijos, incluyendo nuestro transformador y todas las conexiones necesarias a nuestro circuito, como se puede observar aquí. Ahora lo que seguiría sería implementar los espacios para colocar las pines de la salida de voltaje, nuestro fusible, nuestro switch, y nuestro potenciómetro y nuestro LED. Esto sería con nuestro cautín. Tendremos nuestra base ya comprada de ester, de plástico, y con nuestro cautín caliente formaríamos todos los orificios en donde entrarán nuestros componentes de la siguiente manera. Después pues ya haríamos que todo embone de manera correcta. Terminaríamos las conexiones, haríamos los aislamientos necesarios. Soldamos al fusible, al switch, a nuestra clavija y a nuestra salida de voltaje, y después por último paso aplicaríamos un poco de silicón para darle un poco más de soporte a las conexiones, que no se nos vayan a jalar, y también para aislar un poco. Pues ese sería el paso final. Ya lo último sería colocarlo de manera correcta y cerrar nuestro case con todos los tornillos necesarios, y pues tendremos esto como resultado final. Bueno, y este ya sería el funcionamiento de la fuente de poder. Conectamos la clavija a la luz, prendemos la fuente de poder, que el LED nos va a indicar cuando ya esté encendido, y para esto tenemos que tener conectado a las salidas el multímetro para poder observar la variación de voltaje que tenemos. Y ahora con la perilla del potenciómetro nos vamos a dar cuenta que tenemos un rango de 0 a 24 volts.